Señores, bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Seguimos compartiendo como siempre la palabra de Dios y yo quiero hablar de un tema interesante. Quiero hablar del tema el juzgar a los demás. Hace un tiempo yo le enviaba un consejo de parte de Dios a un ministro, puesto que había recibido revelación con relación a su vida, y le envié lo que el Padre puso en mi corazón para que se lo diera. El hombre estaba en una situación muy airada, muy molesta, y obviamente reaccionó con lo que anteriormente se me había revelado, con ira, con enojo. Grabó un spot y lo hizo público como de 8 o 10 segundos. Dijo: hay muchas personas que no conocen tus orígenes, no conocen tu capacidad, no conocen tu destino, no tienen la capacidad ni la moral, no conocen tu capacidad. Desautorízalo, quítales el poder. No tienen la moral, no tienen el conocimiento, no tienen la revelación para juzgar. Obviamente yo sencillamente tomo mi teléfono, grabo algo y se lo envío y le digo: hermano, la Biblia dice que a quien Dios envía, Él respalda. Y a quien Dios envía, nadie desautoriza. Ciertamente hay muchos que no califican porque no son autorizados por el cielo, pero yo tengo respaldo del cielo. Así que humíllese y arrepiéntase, porque sí de que tengo respaldo. Me ha tocado en estos días ayudar a personas, y dentro de esa persona me toqué con un mismo cuadro de unas personas que estoy ayudando, y en un momento, como es natural, que te hacen preguntas, y dentro de esas preguntas surgen respuestas con mi experiencia y que he vivido, y me dice: ¿y cuántas horas usted ora? ¿Cuántas horas usted oraba antes y cuántas horas usted orando ahora? A usted lo que le falta es esto y esto. Digo, digo, me están levantando un juicio. Pero obviamente siguen pasando otras cosas. Vi muestras de rechazo. Al otro día vuelven y me dicen: a usted le falta sabiduría, a usted le falta humildad. Cuando obviamente yo entiendo que el Padre dice otra cosa de mí. El Padre me pone palabra para reprenderlo en el espíritu, y la persona se siente molesta. Y también la pareja, los dos se sienten molestos porque el Padre me puso a reprenderlo, porque ya me estaban haciendo un juicio injusto. Entonces yo lo que me recordé de ese momento, cuando ese hermano decía, trataba de desautorizarme o de quitarme el poder, yo decía: no, porque tú no puedes autorizar a quien te autoriza, papá. Tú lo que tienes que arrepentirte de tu pecado y enmendar tus errores. De lo contrario, el juicio se va a activar en contra de ti, porque yo no fui yo que me mandé, a mí me mandaron a decirte eso. Gloria a Dios. Entonces así mismo le pasó a estos hermanos. Yo tomé la palabra con esa mansedumbre y esa sabiduría, el Espíritu Santo sopló en mi vida, y comenzó el Espíritu de Dios a emitir una resolución favorable a mi favor y a reprenderlos a ellos. Digo, Padre, ellos dieron gracias a Dios, pero al otro día, como una muestra y evidencia de su rechazo, volvieron y se mostraron irreverentes, volvieron y se mostraron en rechazo a la palabra y endurecieron el corazón. Yo le dije: no, si tenemos que separarnos unos cuantos días, yo lo haré, y no seguiré ayudándole, puesto que yo he sido enviado para ayudarle a ustedes. Hay gente que pretenden guiarte a ti cuando ellos mismos ni siquiera conocen su destino. Dios te envía para que tú lo levantes a ellos, y ellos entienden que ellos están en una posición de que ellos son los que tienen que ayudarte a ti, pero lo que están es siendo usados por el mismo diablo, y que no tienen las herramientas, ni la capacidad, ni la autoridad, ni han sido enviados para tal cosa. Pero bien, no quiero detenerme ahí. Para hacer esto, señores, desautorizar a este tipo de personas y quitarles el poder, obviamente que nosotros lo que tenemos que utilizar es la palabra, utilizar la sabiduría, utilizar la humildad, el amor de Dios, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y orar por ello. Para eso, cuando ellos tratan de activar alguna maldición o el enemigo lo usa, que fue el caso como
Pedro que en algún momento Jesús le está refiriendo sobre su ministerio, sobre su tiempo de estadía y que tenía que partir, hacer el sacrificio, morir y resucitar. Dice, no, maestro, tal cosa no te acontezca. Jesús, viendo que Pedro había abierto una brecha de manera quizás inintencional por su inexperiencia, su falta de experticio y madurez espiritual, el enemigo tomó esa parte en ese umbral que se abrió y vino. Jesús, como lo conocía y lo veía todo, y no reprendió ni siquiera a Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Muchas veces, como ministro, tú tendrás que pararte en la brecha y operar bajo esa misma dimensión de reprender al diablo inmediatamente y decirle, apártate de mí, me eres tropiezo. Satanás puede usar a las mismas personas que tú estás levantando, puede activar las armas si tú no eres sabio, y muchas veces en vez de edificar, pues entonces lo que se va a armar es un berenjenal y tú no vas a poder edificar y tendrás que apartarte e irte del lugar. Pero bueno, deshacer esas maldiciones, para deshacer esas maldiciones obviamente necesitamos sabiduría espiritual, prudencia, necesitamos paciencia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de la tiniebla, como dijo el apóstol Pablo. Deshaciendo las maldiciones verbales en nuestra contra. ¿Sabían ustedes, señores, que las maldiciones, además de otras formas de materialización, son verbales? Hay maldiciones verbales. Cuando alguien desata una maldición en contra de ti, lo hace verbalmente. En Isaías 54, versículo 17, el profeta habla de las armas. Dice, y tú te levantarás en el juicio, tendrás la capacidad de condenar toda lengua que se levante en contra de ti. Este versículo declara que nosotros podemos y debemos condenar toda lengua que habla en contra de nosotros. Se está refiriendo a maldiciones, a palabras que activan espíritus inmundos, que activan juicio, y esas enviaciones vienen en contra de nosotros. Entonces, tenemos la autoridad, la revelación, el poder y la capacidad, cuando hemos sido previamente formados por el Padre, de reprender a Satanás en el nombre de Jesús. La palabra pronunciada contra nosotros pueden convertirse, escuchen esto, la palabra pronunciada, y estamos hablando de los mismos evangélicos, porque hay mucha brujería carismática por la falta de discernimiento y conocimiento. En estos días he estado viviendo una guerra con unos mismos creyentes que vienen aquí y me hacen unos cultos frente a mi casa. Los otros amanecieron, señores, hasta sin permiso de las autoridades. Esto es tremendo. Y yo veo que están siendo dirigidos y guiados por una fuerza de la oscuridad. Y ellos creen que están edificando con eso. Ciertamente ellos están activando cosas en el mundo espiritual y se están acarreando ellos mismos maldiciones. O sea, la palabra pronunciada contra nosotros pueden convertirse en oraciones que estamos destinados a vivir a menos que podamos detenerla. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, los mismos creyentes, te repito, podemos ser usados por el diablo ante las cortes celestiales por medio de palabrerías vanas y acusaciones. Incluso, una palabra que me impacta sobremanera es que los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, enséñanos a cómo nosotros podernos dirigirnos al Padre, enséñanos a orar. Hay gente que todavía lamentablemente tienen 15 y 20 años y no saben orar correctamente al Padre. Lamentable. La vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18:26. ¿Qué es lo que quiere dejar esto dicho, señores? Bueno, que nosotros tenemos el poder de activar vida o activar muerte en personas, número uno, en sectores, en regiones, en naciones, en barrios. Nosotros podemos activar la bendición de Dios o podemos activar la maldición del diablo. Así como suena. Pero vemos que la sangre de Jesús no solo es suficiente para vencerle al acusador que construye casos contra la iglesia, contra nosotros, sino que las palabras que pronunciamos también son importantes cuando el testimonio correcto ante los tribunales del cielo opera de acuerdo a la voluntad de Dios. Silenciamos el caso del acusador, que es Satanás. Si nuestras palabras son incorrectas, pueden potenciar su caso.
toma nuestra palabra como evidencia y la presenta para reforzar su caso contra nosotros. Por eso se nos manda: no juzguéis para que no seáis condenados, no condenéis, no serás condenado, porque con la misma vara que juzga serás juzgado. Señor, está hablando de tribunal, está hablando de justicia, está hablando de jueces, está hablando que hay un tribunal, que hay una corte que juzga. Por eso la Biblia manda que no podemos quejarnos uno contra otro, porque ciertamente esto crea y abre un juicio. Dice el juez está delante de nosotros: no murmuréis. Tanta persona, por toda palabra ociosa que salga de vuestro labio daremos cuenta. Es juicio. Y esto está hablando de las cortes celestiales, las cortes celestes. La palabra de Dios prohíbe quejarnos uno contra otro y murmurar y criticar a nadie. Esto abre juicio, señores. ¿Qué significa entonces? No juzguéis para que no seáis juzgados desde una perspectiva bíblica. Señores, el mandato de Jesús de no juzgar a los demás puede ser el más ampliamente citado de su dicho. Aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto, sí, porque mucha gente lo menciona: no, sí, para que no seáis juzgados, pero no se detiene en el contexto. Vamos a ver que en Mateo 7:9, muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir: usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. No, no es eso. O sea, ellos toman en forma aislada el mandato de Jesús: no juzguéis. Parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más respecto a este pasaje que esas dos palabras. Acompáñenme. El mandato bíblico de que no juzguéis a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. ¿Qué implica juzgar? Discernimiento, juzgar entre lo bueno y lo malo. No mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, afirmó lo siguiente: dijo: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Poco después en el mismo sermón dice: guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Versículo 15 al 16. Entonces, la pregunta que surge: ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos. Entonces, para usted tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, usted tiene que conocer de doctrina. Tiene que conocer de doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que conocer las enseñanzas, tiene que conocer los principios fundamentales de la doctrina, especialmente de la doctrina de la salvación, los hechos de Jesús que están ahí, los hechos de los apóstoles. Usted tiene que conocer las cartas pastorales. Entonces tú no puedes venir hablando a mí que tú tienes discernimiento para juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo si no conoces las Sagradas Escrituras. Jesús no nos está dando permiso para distinguir el bien del mal, es decir, para juzgar. La palabra juzgar significa shapat en el hebreo, el idioma original, y esto significa liberar. Si tú te pones a dar cuenta, la unción viene específicamente para dotarnos de capacidad para ir a liberar a los que están cautivos por el diablo. Señor los reprenda. Entonces la palabra shapat significa gobernar. Cuando usted está en la posición de autoridad y poder otorgado por Dios, porque ya usted pasó el proceso donde necesariamente el Padre lo equipa, le pone las herramientas, le entrega el don, el ministerio, le llena de poder, le llena del Espíritu Santo, le entrega la plenitud, le entrega el don ministerial y los dones espirituales. A partir de usted está equipado, pero mientras tanto usted no ha sido capacitado, usted no ha sido enviado, pues entonces quédese tranquilo, porque ¿cómo puede ser enviado sin primero haber sido? ¿Cómo puede ser enviado si nadie lo envió? Entonces, este término de zapat, que significa juzgar, tiene otra connotación en el sentido jurídico, que se refiere a la actividad de una persona que actúa como intermediario o árbitro entre dos partes que están en conflicto, que obviamente esto es lo que hace la iglesia cuando un ministro, un profeta o un diácono, un pastor, obviamente tú lo que quieres es una autoridad para dirimir los conflictos que están entre dos bandos. Es una lucha de poder
una lucha de conquistar, una lucha de oprimir uno al otro, los gobiernos. Vemos que el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Nosotros somos enviados a tomar parte como árbitro para liberar a aquellos que están cautivos, pero con la autoridad de Dios. Entonces se nos da la capacidad y la autoridad para juzgar, para liberar, de gobernar. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva. Cuando hablo de que es objetiva, que no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo en particular, sino que existe independientemente de que la conozca o acepte. Por ejemplo, el conocimiento científico es un conocimiento objetivo porque tiene pruebas evidentes de que demuestran por medio de su método de comprobación que es lo que ciertamente es. Asimismo, las Sagradas Escrituras, Jesús en su ministerio terrenal y la iglesia también, si ha recibido el poder y la autoridad del cielo, va a demostrar las señales. Y Jesús le dijo: los que creen en mí tendrán las siguientes evidencias, tendrán poder, sanarán enfermedades, echarán fuera demonios, pondrán sobre sus manos sobre los enfermos y sanarán. Son las evidencias. O sea, vemos acá en el plano espiritual que aquellos que tienen la capacidad de juzgar tienen poder y autoridad en el reino. Entonces, no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia, por ejemplo, menciona en el Antiguo Testamento el libro de los jueces. Los jueces eran puestos por Dios. Jueces 2:18. Ese sistema judicial, ¿verdad?, era una parte necesaria en la sociedad. Al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo que todo se valía para operar en tal o cuales funciones. No. ¿Quiénes eran los jueces entonces? Señores, los jueces eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios o por el pueblo, para lidiar a los israelitas de sus enemigos. Los jueces eran más bien líderes militares que jueces propiamente dicho, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley. Podemos decir entonces que los jueces tenían que tener conocimiento de la ley. Pero aquí se nos habla, Jesús nos advierte de que ciertamente las autoridades que han sido legalmente constituidas, tienen la obligación, vamos a decirlo así, el deber de juzgar con justo juicio. No estamos hablando de gente que no tiene respaldo, de gente que no tiene los requisitos del cielo, de gente que no tiene evidencia. No, estamos hablando de gente que han sido respaldados por el que tiene evidencia, que tiene la capacidad, que tiene la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el discernimiento para juzgar con justo juicio. Aún a ellos se les manda juzgar con justo juicio. Dice aquí que en Juan 7:24, habla del tipo correcto de juicio y el tipo incorrecto de juicio. Por ejemplo, habla de un juicio imparcial. El juicio imparcial es aquel juicio al que estamos llamados todos los que tenemos la capacidad de dirimir en un conflicto como árbitro, y que de alguna manera debemos tener a mano y tener conocimiento y la preparación de conocer todas las garantías procesales que aseguran la efectividad de la tutela jurisdiccional que están en las Sagradas Escrituras, que le van a dar a quien lo que le pertenece y que no va a dejar ningún cabo suelto. Jesús
otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. Dice, no juzguéis según las apariencias. Eso es Mateo en Juan 7:24. Escuchen esto, señores. No juzgar según las apariencias. Pero hay gente que no tiene la autorización del cielo de juzgar y se atribuyen el asiento de jueces. Se están acarreando problemas. Porque ellos incluso tratan de juzgar a los que tienen la capacidad. No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Aquí tenemos una pista del tipo de juicio correcto versus el tipo de juicio incorrecto. Usando este versículo y varios otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. Vamos a ver cuál es el juicio pecaminoso. El juicio pecaminoso, señores, son aquellas personas que no poseen las características de la naturaleza divina para hacerlo según dice el profeta Isaías. El profeta Isaías habla de espíritu de poder, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de reverencia a Dios. En fin, un juicio pecaminoso es el tipo de juicio ilegítimo, ilegal, llevado a cabo por una o varias personas, haciendo el papel de árbitro sin estar debidamente facultado. Número uno, sin estar debidamente constituidas y respaldadas por el cielo. La primera característica es que no tienen el espíritu de Jehová. Uno, y si lo tienen y están actuando, están sin respaldo porque les falta lo siguiente: no están formados en la materia. Uno, no tienen la capacidad. Dos, la experiencia, el expertise. No tienen la unción, no tienen el espíritu de poder, no tienen la sabiduría espiritual, no tienen la inteligencia, no tienen el espíritu del consejo correcto, no tienen el espíritu del temor reverente hacia Dios, no tienen el radar del Espíritu Santo. O sea, no tienen guianza, instrucción divina, no saben. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer cuando tú te encuentres con aquellos que quieren ocupar el lugar de jueces y sentarse en tu sillón? Sentarse en tu sillón o el sillón de jueces. Desautorízalo, hermano, desautorízalo. Lo primero que tú tienes que preguntarle es que quién los autorizó. Repréndelos en el nombre de Jesús. Tal vez se arrepientan por tratar de destruir, destruirte, destruir tu ministerio. Jamás el de edificarte. Esos tienen una característica de inoperantes y desviados espirituales. Lucas 6:39. Entonces, lo dijo Jesús en Lucas 6:39. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? Hay gente que tú tratas de ayudarlo y Dios te envía y ellos tratan de guiarte a ti en tu destino. Pero ellos están más perdidos que una aguja en un pajar. No conocen ellos mismos su destino y tratan de inmiscuirse en tu vida, trayendo opiniones y consejos. Desautorízalo, pero para de una vez. Son ciegos y a veces se convierten hasta en necios, porque cuando tú los reprendes dicen que no. El juicio superficial. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Proverbios 18:13. Simón el fariseo juzgó a una mujer con base en su apariencia y reputación. Porque lo primero que trata el diablo es a través de esos vasos que no han sido enviados, es acabar con tu reputación. Ellos te juzgan por las apariencias, por lo que pueden escuchar, por lo que pueden oír, quizá de tu propio labio en un comentario, pero crea el enemigo de un ambiente de acabar con la reputación tuya, de acusarte y de destruirte. Vemos aquí en Lucas 7:36 al 50,
donde Simón el fariseo jugó a esta mujer y mire lo que Pedro le dijo. Lucas 7:36 al 50 dice lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Señores, están viendo acá que hacer un justo juicio de manera superficial o de forma aparente no es correcto, puesto que puedes equivocarte. Por eso yo siempre apelo a la guianza y a la instrucción divina. Pero además de eso, trato de documentarme para tratar de hablar con propiedad. Dice la Biblia que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay personas que tienen unos comportamientos en su lenguaje de manera alocada, inapropiada, que continuamente viven pecando con sus labios y emitiendo juicio contra Raimundo y todo el mundo. Según el Proverbio 18:13, esto no es correcto. La hipocresía viene y se antepone a sus palabras, porque el juicio es malo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está precedido por comparaciones con los hipócritas. Mateo 6:2, 5 y 16, seguido por una advertencia contra la hipocresía. Mateo 7:3 al 5, cuando señalamos el pecado de otro mientras cometemos el mismo pecado, no condenamos a nosotros mismos. Romanos 2:1. Por ejemplo, dice: cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en la calle para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. Están viendo la relación que existe entre dar limosna y hacer tocar trompeta. Asimismo, el hacer un juicio imparcial y aparente, o diríamos sin analizar, contra la demás persona, se convierte la persona en un hipócrita. Dice: cuando ore no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas en la calle para ser vistos en los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ayunéis no seáis austeros,
Mateo 6:16. ¿Por qué mira la paja que tiene el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en el propio ojo tuyo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Dice en Romanos 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está hablando del juicio injusto que tiene una tendencia a difamar a los demás. Dice acá en Tito 3:1 al 2, dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Hay gente que aún también a las autoridades difaman sin tener ninguna evidencia o prueba. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. O sea, cuando habla de nadie, a nadie, no estamos hablando nada más de los elementos de la iglesia. Hay gente que difaman al político, al diputado, al senador, a todo el mundazo y hablan de manera ociosa. Señores, hay problemas. Ese tipo de creyente tiene problemas. Usted tiene que documentarse primero y pedir revelación de Dios. Dice que no difamen a nadie, que no sean pendencieros. Oye esto, a los pendencieros. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El juicio implacable. El juicio severo también es otro juicio muy malo que sale del corazón. Debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y sigue diciendo, Jesús te advirtió, porque con el juicio que tú juzgáis seréis juzgados y con la medida con que os medís será medido. Mateo 7:2. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Pero hay un juicio que es suntuoso, que también es malo. Que aquellos que se comportan con tanta arrogancia y soberbia, que ponen su confianza en ellos mismos, juzgando a los demás sin considerarse a sí mismos, y terminan siendo tentados en medio del juicio. Entonces, estamos llamados a la humildad y Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. El fariseo de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano confiaba en su propia justicia. Desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios del corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Lucas 18:9. Dice que Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. El juicio falso. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. Proverbios 19:15. A nadie difamen. A nadie difamen. A los que se confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:9 al 14. Confiar en sí mismo como justo es un error. Debemos depender de Dios. Examíname continuamente, como dijo el salmista. A los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial. En forma injusta o parcial. Pero Jesús elogia el juicio justo. Juan 7:24. Debemos discernir
Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos y hermanas en Cristo que se han desviado. Dice la Biblia, considérate a ti mismo, no sea que tú también vengas a ser heraldo y descalificado. Por eso dice la Biblia en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Como creyentes debemos saber que no debemos ser guardianes absolutamente de las reglas, sino de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Esta es la libertad que Pablo luchó para haber entrado a la iglesia bajo el nuevo pacto. Él dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El diablo siempre, Señor, está buscando la oportunidad de aprovechar nuestra palabra y usarla legalmente contra nosotros. Por eso se nos manda, no juzguéis. Aquellos que tienen autoridad y poder espiritual, en el reino espiritual, valga la redundancia, pueden desbloquear obstáculos, hostigamientos, enfermedades, incluso tragedias contra las personas y contra naciones. Debemos aprender a bendecir y a no maldecir. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que te persiguen, bendecid, no maldigáis. Por eso que aquellos que caminan en esta dimensión de autoridad deben tener la naturaleza de Cristo formada en ellos. Esto les permitirá usar adecuadamente su autoridad. Utilizar la autoridad de manera correcta. Evitar caer en el abuso de esa autoridad, que es lo que comúnmente hacen algunos. Muchos ministros que tienen autoridad del cielo. La crítica de alguien con autoridad en el reino espiritual puede poner en movimiento, activar bendiciones o maldiciones. Lo voy a repetir. La crítica de alguien con autoridad en el reino espiritual puede poner en movimiento o activar bendiciones o maldiciones. Voy a explicarlo. Cuando alguien con autoridad sobre nuestra vida o alguien en el reino espiritual habla mal de nosotros, puede poner las cosas en movimiento. El lugar de autoridad que ocupa hace que sus palabras sean aún más significativas. Las fuerzas demoníacas pueden tomar su palabra y construir un caso contra nosotros en el reino espiritual. Por eso dice la Biblia que la vida y la muerte actúan en poder de nuestras lenguas a través de las declaraciones verbales que muchas veces hacemos. Si la hacemos de manera correcta, pues irrumpimos en el mundo espiritual de la luz del cielo y activamos la vida, activamos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si actuamos de manera incorrecta, de manera absurda y alocada o de manera desproporcionada, siendo malos gerentes, cuando actuamos bajo enojo, bajo condiciones humanas, que nos dejamos dominar y no tenemos el control del dominio absoluto, pues activamos obviamente maldiciones. Por tanto, aquel ministro que no tenga en cuenta esto y no aprenda a humillarse y reconocer estas cosas y no perder tiempo cuando falle, porque la Biblia dice que son inevitables que vengan las incitaciones y las provocaciones, pues yo entiendo que no le está dando uso correcto a lo que Dios otorgó, puso en su vida. Por tanto, una advertencia que Dios hace a todos sus ministros y que deben tener cuidado cuando han sido elevados a ciertas dimensiones. Las palabras pueden darle al diablo el derecho legal de trabajar en contra de nosotros e incluso afectarnos en alguna enfermedad o desgracia. De ninguna manera estábamos bajo la autoridad de esta persona que criticaba en algún momento. Es posible que tú no estés bajo la autoridad de esa persona, pero si en algún momento tú abriste tu boca contra esa persona o esa persona luego abrió su boca contra ti, están en las mismas condiciones, porque el enemigo opera en medio de ambas. Entonces se abre un juicio. Es una dimensión en el espíritu. El espíritu de la tiniebla usa las palabras con más fuerza. Satanás y sus fuerzas toman las palabras de las personas con autoridad y dicen ante el trono de Dios, este que tiene autoridad o a quien le diste autoridad dice esto acerca de esto. Es muy similar a los testigos
expertos que dan testimonio en un tribunal natural. Los miembros del jurado y los jueces prestan más atención a los testimonios de expertos y profesionales. Se les considera entonces autoridades en los campos sobre los que están testificando y se espera que sepan de qué están hablando. El testimonio que se da para respaldar los hechos de un caso y para verificar su veracidad. El testimonio está diseñado para dar credibilidad al caso que se presenta. Las personas con autoridad se ven de esta manera también ante los tribunales del cielo. Su testimonio puede tener más peso y poder debido a quienes son. El diablo le encanta cuando las personas a las que se les ha otorgado autoridad hablan mal contra los demás. Las personas que tienen autoridad pueden ser padres, empleadores, jefes, líderes, pastores, profetas, esposos y cualquier persona que tenga una posición que le dé autoridad. Por eso hay que tener cuidado con las palabras. El líder debe cuidarse. Pueden usarse en el reino espiritual para bendecir o maldecir, repito. Las personas que tienen autoridad son aquellas a las que se les ha otorgado influencia en el reino espiritual. Debido a su don, a su oficio, su autoridad. Por eso hay que, obviamente, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado extremadamente con las palabras. Es lamentable, pero a veces sin un líder darse cuenta puede traer problemas y heridas a la vida de personas. Esto es lo que Satanás y los demonios hacen detrás de las sombras sin que tú te des cuenta, porque ellos primero te lanzan el dardo, te lanzan la provocación. Si tú muerdes el anzuelo, pues ya eres presa fácil. Entonces tu don, de alguna manera, hasta que no vuelvas a activar la presencia de Dios en tu vida, hasta que no vuelvas a humillarte ante la presencia de Dios, a revocar todos esos decretos diabólicos para que sean eliminados y de plano no sean tomados en cuenta, para construir un caso en tu contra y en contra y vengan maldiciones a tu vida, en la vida de la región donde estás o la nación. Entonces es ahí donde quedas atrapado. Entonces no debemos dar lugar, como dice la Biblia. El apóstol Pablo aprendió esto: no dé lugar al diablo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice la Biblia que cuando te acusen y que cuando te traten de señalarte, que sea mintiendo. Habla de padecer como cristiano, pero jamás por entremeternos en lo ajeno como homicida o por hacer cosas indebidas que no estamos llamados a hacer. De manera pues que es mi análisis en este día sobre aquellos que quieren tomar autoridad y poder sobre ti para juzgarte. Desautorízalo con mansedumbre. La Biblia dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Satanás siempre anda como león rugiente buscando la forma de meter el veneno para tratar de matar, de robar y de destruir. Desautoriza a Satanás, reprende a Satanás. Y si la persona, aún con tu consejo, aún con la palabra sabia, con la palabra cargada de misericordia que tú le llevas, no quieren apartarse de lo que tú le estás tratando de enseñar para que se alejen de ese rol y persisten en pecar, pues repréndelos para que se arrepientan, puesto que no podemos permitirle a Satanás tratar de venir a acusarnos en nuestra propia cara, a sabiendas de que nosotros somos inocentes. Reprende a Satanás, desautorízalo, quítale el poder, tanto a los agentes humanos como a los agentes espirituales. Desautorízalo, quítales el poder, en el nombre de Jesús. Vengo en esta hora clamando delante de Dios y presentando a todos y cada uno de los hermanos que verán este análisis de la palabra de Dios, para que sean edificados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, para que aprendan a no juzgar de manera incorrecta, sino más bien
a amar, a bendecir y a no maldecir, para que sepan cómo actuar en base a la guianza, a la instrucción divina. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega, donde estaremos por estos medios, analizando y compartiendo la palabra del Señor. Shalom.